Iglesia de Santa María la Mayor, en Alcaudete. La iglesia de Santa María se edificó en la primera mitad del siglo XVI, según algunas tradiciones, en el espacio que ocuparía la mezquita musulmana, aunque no se puede confirmar este aserto. El templo inicialmente se concibe como una construcción de planta basilical de 3 naves, donde se mezclan elementos de tradición gótica y otros mudéjar. La iglesia tiene 2 portadas, situada en los hastiales oeste y sur. Ambas desarrollan un programa iconográfico de tema mariano, donde se mezclan los elementos renacentistas, grutescos, decoración a cantiglieri y columnas abalaustradas, con otros figurativos, imagen del Creador, figuras de los evangelistas y elementos de la Pasión, respectivamente en las puertas oeste y sur. O heráldicos, escudo de Martín Alonso de Córdoba y don Francisco de Mendoza, encuadrados en esquemas arquitectónicos más afines a la nueva estética. La del lado oeste, conocida como la del Perdón, se construyó entre 1530 y 1540. Se desarrolla en 3 cuerpos: el bajo, configurado por un arco de medio punto, decorado con casetones y flores, cuya clave es un alto relieve de Dios Todopoderoso, flanqueado por columnas abalaustradas. El cuerpo central lo forma un frontón enmarcado por un alfiz, donde se localizan las peanas donde estarían las imágenes del grupo escultórico de la Encarnación. El cuerpo superior lo configura un rosetón de rejería de piedra calada. La puerta del lado sur se estructura en una escalinata doble para alcanzar una portada a retablo de estilo plateresco, rematada en un frontispicio decorado con una cruz. En ambas se desarrolla un programa iconográfico de tema mariano, donde se mezclan elementos renacentistas, tantos figurativos como heráldicos, los escudos del conde Martín Alonso de Córdoba y del obispo don Francisco de Mendoza. En la edificación se observan 2 fases constructivas. La primera corresponde al alzado del cuerpo o nave propiamente dicha, un espacio rectangular de 3 naves, cubriéndose con una techumbre mudéjar de madera, hoy desaparecida, y su primitiva capilla mayor de Martín de Bolívar, utilizándose el elemento gótico más característico, la bóveda de crucería. Se encontraba terminado en el año 1542. En la segunda, concluida 10 años después, la iglesia sufre una importante alteración al construirse la nueva capilla mayor de estilo renacentista, con el objeto de engrandecerla para ampliar el espacio religioso, debido al crecimiento demográfico de la villa y a los numerosos clérigos del templo. Concluida la nave, se procedió a la construcción de la primitiva capilla mayor, que se ha de constreñir al espacio que queda entre la nave del templo y la llamada capilla vieja, o restos de una primitiva construcción religiosa. Según Martín de Bolívar, el que realizará esta primitiva capilla mayor,
capilla gótica que corresponde al actual primer tramo de la nave. La moderna capilla es una espléndida obra renacentista manierista, configurada por los siguientes elementos: 4 arcos torales triunfales apoyados en sendas pilastras, que cobijan una bóveda vaída de casetones. El último elemento que se construye es la torre campanario, situada a continuación de la capilla mayor. En la altura presenta 3 cuerpos superpuestos y un cuarto que es el tejado de forma chapitel de tejas vidriadas. El primer cuerpo está dedicado a la sacristía, realizada en piedra bien labrada. En la cara oriental aparece el escudo eclesiástico del obispo de Jaén, don Sancho Dávila y Toledo, 1600-1615. El segundo cuerpo exteriormente está coronado por una cornisa de piedra muy saliente, sobre la cual monta el tercer cuerpo, calado por 3 vanos por cada lado de la torre. Este tercer cuerpo tiene como función ser campanario de la iglesia. Esa es la muralla de la ciudad. La muralla de la ciudad Tiene que usar la ciudad. 1 kilómetro 100 o así. Y ahora estamos intentando restaurarla por completo. Claro. O sea, la visión futura del skyline, digamos, de la línea del pueblo será la muralla de la ciudad completa. Luego tenemos esta línea de escarpes rocosos que fueron importantes también porque justifican ocupar esta colina. Esta colina tiene el gran problema de no tener ninguna fuente ni ningún pozo, pero sí que tiene unas escarpes que te posibilitan la defensa muy sencilla. Son estos escarpes rocosos que nos rodean. Y además de eso, los almohades construyen aquí esta primera línea. Castillo de Alcaudete. Alcaudete, conocida como el Castillo de los Manantiales en época árabe, fue originariamente un poblado ibérico colonizado más tarde por los romanos, y debe su nombre a la impresión que la abundancia de agua y fuente causó a los árabes. Hacia el año 880 fue atacada por el rebelde Muladí il-Jasuf, interesado en dominar la región de Jaén. En el año 894, el castillo era todavía dominio del rebelde cuando fue destruido por una expedición enviada por Abd-Allah. Desde su ocupación por los árabes perteneció a la Cora de Ibira de Granada y dependió de la fortaleza de Alcalá la Real. Los árabes levantaron en Alcaudete una imponente fortaleza que alcanzó fama de inaccesible en el periodo califal, si bien con un material un tanto débil. En los reinados de Fernando III y Alfonso X fue ganada a los árabes. Sin embargo, en 1304, mediante el Tratado de Córdoba, Alcaudete fue devuelta a Granada a cambio de tarifa. En 1312, Fernando IV la sitió y conquistó, y en 1328 Alfonso XI le concedió el fuero de Córdoba, y hacia la mitad del siglo XIV Pedro I lo otorgó a la Orden de Calatrava, que fortaleció las estructuras defensivas del castillo y le dio el perfil que actualmente lo define. El castillo que hoy en día podemos ver fue reconstruido
por la Orden de Calatrava entre los siglos XIII y XIV. La Orden de Calatrava reforzará el carácter defensivo de la plaza para tratar de hacerla lo más inexpugnable e inaccesible posible, y para adecuarla a las nuevas estrategias de combate, dado el incipiente uso de la artillería, por ejemplo, redondeando las esquinas en algunas de sus torres. De la antigua fortaleza islámica utilizarán sus defensas como antemuros o falsa grava, es decir, una muralla más baja que la principal, y que se levanta delante de esta. Aún se conserva, según podemos ver. Los monjes mantienen dos de las tres puertas que en la etapa árabe daban acceso al recinto. La puerta principal de la zona norte, defendida por dos torres, y la poterna o puerta falsa, situada en el extremo sureste, de tamaño más reducido y protegida también por una torre conocida como la Torre del Reloj. A finales del siglo XIV, instalada la dinastía de los Trastámara, la villa se enajenó a la corona y pasó a manos de un particular como señorío, una de las ramas de los Fernández de Córdoba, la de Montemayor. A partir de entonces, Alcaudete se convirtió en un peligro para Granada. Así, en 1408, fue atacado por un nutrido ejército nazarí, pero las tropas del castillo, mandadas por don Martín Alonso de Montemayor, resistieron y se impusieron tras dura batalla. Al terminar la guerra de Granada en la primera mitad del siglo XIV, la vida de la villa cambió. Se le concedió el título de conde al sexto señor de la villa. Fue la época de mayor esplendor, auspiciada por la prosperidad económica en el cultivo de cereales y la ganadería, a la que se sumaba el ser paso obligado en el camino entre el reino de Granada y Castilla. El terremoto de 1755 de Lisboa ocasionó grandes destrozos en el castillo-palacio, que era por entonces propiedad de la marquesa de Villena y condesa de Oropesa. El castillo se encuentra situado en un cerro de 713 metros de altura y que preside toda la localidad de Alcaudete de la provincia de Jaén. El castillo fue construido, como antes hemos dicho, por los árabes sobre los restos de una fortificación romana y fue tomado por los cristianos por primera vez en 1085 durante el reinado de Alfonso VI, aunque va a existir un período en el que el castillo va a estar cambiando de manos hasta que los cristianos lo toman definitivamente en 1240 por Fernando III el Santo y cedido por este rey a la Orden de Calatrava, que formaba sus propios monjes soldados. El recinto está formado por tres estructuras.
el castillo propiamente dicho, una barbacana y un recinto inferior. La planta es poligonal, ajustada a los escarpes del terreno. El conjunto está coronado por 6 torres, entre las que destaca la torre del homenaje.
Las caballerizas. A su interior se accedía a través de una gran puerta configurada por un arco de medio punto de sillares de arenisca. Edificio de planta rectangular adaptado a la orografía. La estancia es el resultado de apoyar sobre la muralla sur y la roca del interior una bóveda de cañón de ladrillo, dando lugar a un espacio semisótano o semienterrado. Para la iluminación y ventilación de la estancia se abren 5 aspilleras alargadas. La pavimentación de esta sala era una gruesa capa de mortero de cal que nivelaba los diferentes socavones orográficos, llegándose incluso en algunos puntos a recortar la roca para eliminar barreras físicas. Este tipo de pavimento facilitaba la limpieza de la sala, expulsando los excrementos de los animales a través de 2 vertientes de agua. El gran tamaño de la sala, capaz de albergar una gran cantidad de caballos y ganado, y su situación fronteriza con el reino nazarí, nos hace pensar que el castillo era utilizado para lugar de concentración de tropas para realizar incursiones o razias a territorio enemigo, con el objetivo de arrasar campos, destruir villas y obtener el mayor botín posible a través de rehenes, ganado y bienes muebles. De hecho, tras su restauración, se utilizan como espacio de cenas y comidas temáticas típicas de la Edad Media, especialmente durante el transcurso de las fiestas calatravas. La sala capitular. La sala capitular es una de las principales estancias del castillo. Se accedía desde la terraza superior o central, a través de una gran puerta. El espacio interno es rectangular, diáfano, cubierto por una estructura de madera o artesonado. En la sala capitular se reunía la comunidad de freires en época medieval, esto es, los caballeros o sacerdotes de la Orden Militar de Calatrava, para hacer el capítulo. Este consistía en leer o recordar las normas de convivencia de la orden, como la regla de San Benito, y finalizaba con un acto de confesión pública de los monjes que deseaban acusarse a sí mismos de sus faltas. La regla de San Benito no era más que una serie de exigencias que los monjes debían cumplir, tales como la obediencia, el silencio, la humildad, cómo debían dormir, los salmos que debían rezar, las clases de monjes o rango que ostentaban. La sala capitular también se usaba como comedor o refectorio. Las mesas estaban alineadas a lo largo de las paredes y los monjes se colocaban según su rango. Comían en silencio absoluto, solo roto por el capítulo que se leía. La estancia, nos referimos a la sala capitular, está comunicada directamente a través de una pequeña puerta con el adarve del lienzo meridional. Desde los adarves se ingresaba o accedía a las torres. Estas defendían los paños de muralla. Estaban formados por 2 pretiles o muretes. El antepecho estaba rematado por los merlones y las almenas, que junto con las numerosas aspilleras que lo atravesaban, formaban parte del sistema de defensa de los lienzos de muralla.
las cuales se construían en 3 niveles. El inferior es macizo, el intermedio, al que se entraba a través de pequeñas puertas con arcos de medio punto rebajado, daba acceso a pequeñas estancias cubiertas por bóvedas vaídas o de cañón. Estas estancias estaban dotadas de saeteras. La torre del reloj. Especial relevancia tiene esta torre, llamada Torre del Reloj. Tenía un uso diferente al resto y debe su nombre a que en ella estuvo mucho tiempo alojada la maquinaria de un reloj que daba la hora hacia el pueblo. Desde los adarves se ingresaba o accedía a las torres que defendían los paños de muralla, las cuales se estructuran en 3 niveles. El inferior es macizo. El intermedio, al que se entraba a través de pequeñas puertas con arco de medio punto rebajado, daba acceso a pequeñas estancias cubiertas con bóvedas vaídas o de cañón. La torre del homenaje. La torre del homenaje, de perfil troncocónico y planta rectangular, se estructura en 3 niveles también y sobresale por sus grandes proporciones, construida con gruesos muros que llegan a alcanzar los 3 metros de grosor. Es el símbolo del poder de la orden, con una gran capacidad de defensa al dominar cualquier punto del interior de la fortaleza y con una dificultad añadida para su conquista, su acceso en la planta intermedia. La torre del homenaje era el último reducto de resistencia y por ello está aislada del resto, adquiriendo cierto grado de autonomía funcional o autosuficiencia. Sus medidas son 12,70 metros de ancho, 14,90 metros de largo y 20 metros de altura. Se accedía al nivel inferior o almacén a través de una trampilla abierta en la bóveda de cañón que cubre la estancia. Este nivel presenta un banco corrido adosado a sus muros que servía para depositar recipientes de almacenaje. La estancia se utilizaría también para contener el agua de lluvia, canalizada mediante un conducto de cerámica que, embutido en uno de los muros de la torre,
conducía el apreciado líquido hasta el interior, donde era recogido en grandes tinajas. En el nivel intermedio se encuentra la puerta de acceso. La función de la instancia era permitir la comunicación con las demás dependencias y contaba para la iluminación con 2 aspilleras ubicadas en los lados opuestos a la puerta. La subida original al tercer nivel se realiza a través de una escalera de ladrillo soportada por 3 arcos de medio punto. En este tercer nivel, utilizado como residencia del comendador y del alcaide, se ilumina por medio de 4 ventanas miradores, configurados con 2 arcos de herraduras divididos por un parteluz o pequeña columnita. Los pavimentos de estas salas eran gruesas capas de mortero de cal. Finalmente, desde la estancia superior se podía subir a la terraza de la torre a través de una escalera de ladrillo dispuesta sobre arcos de medio punto que conectaba con otra embutida en el muro de la torre. Esta última se encuentra cubierta con un sistema de bóvedas de cañón y permitía la salida a la terraza, donde ha desaparecido el antepecho que soportaba las almenas de coronación de la torre.
cuerpo de guardia. Está situado cerca de la puerta principal, sobre el aljibe que existe junto a la entrada del castillo. Posiblemente el aljibe más grande y hecho por los mismos árabes. Configura la segunda planta de un edificio de planta rectangular construido con mampostería y cubierta plana soportada por un artesonado que creaba un nivel de terraza, lo que facilitaba la captación del agua de lluvia para su almacenaje en el aljibe. A él se accedía a través de dos puertas abiertas a sus lados más cortos y enfrentados entre sí. La principal se abre hacia la calle o camino que conducía desde el pasillo foso a la plaza de armas. La segunda comunica directamente con el adarve de los lienzos de la zona noroeste.